visto con quién competíais, ¿no? En esos oros. ¿Cómo os veis? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el nivel y bueno, si realmente consideráis que lo merecíais? Pues si queréis empiezo yo. La verdad, lo primero veo pues que es un orgullo para una marca como Rua Vieja, que hace 3 años apenas podíamos imaginar que pudiera estar en un certamen de este estilo, estar rodeado de marcas como las que estamos aquí, como las que hemos competido en el festival. Si pensamos si lo merecíamos, pues a posteriori sí, o sea, viendo el impacto que había generado, pero yo creo que una de las primeras cosas que a mí me parece importante destacar es que todas estas campañas, se ha hablado muchísimo de ellas. Yo no creo que ninguna de ellas fuera concebida desde el a ver si se habla sobre ellas. No lo sé, lo hablábamos antes de entrar aquí, seguro que luego podremos comentarlo más, pero nosotros hemos intentado siempre hacer, por lo menos desde Rua Vieja, una acción relevante, una acción con propósito, que hile bien con una marca que se fundamenta en la sobremesa, pero en ningún caso hemos planteado desde el arranque de la campaña, desde que dimos el brief, el que tuviera un impacto en relaciones públicas gigantesco o estuvieran premios, ¿no? Y a mí eso sí que me parece importante destacarlo desde el principio, porque yo creo que es la consecuencia de un trabajo que se ha hecho muy bien, como también desde mis compañeros, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy, a posteriori, claro que nos imaginábamos poder estar en una categoría como estas y en un certamen como estos haciéndolo muy bien. Cuando lo empezamos a plantear solo pensábamos en hacer el trabajo bien, que a veces se olvida que lo primero que hay que hacer para que pase algo como esto es trabajar mucho, bien, con las mayores garantías, y luego a partir de ahí pues unas veces pasa y otras no. Pues voy a aprovechar, como hablé mucho de tu caso, como hablamos todos allí mucho de tu caso, hay una parte de, lógicamente se aplaudió el insight, o sea, el insight es brutal, pero sobre todo desde el punto de vista de PR, de relaciones públicas, que es lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Y es donde hay que buscar para ver dónde está esa estrategia de relaciones públicas. Lo que más se valoró es el final del caso, cuando dice, y el anunciante dejó de invertir la campaña publicitaria para destinar billetes, dinero a realmente que la gente se uniera. Esas son relaciones públicas de órdago. Al final no estás valorando GRPs, ni estás valorando clipping ni PR value, estás valorando que realmente esas personas las vas a fidelizar para toda la vida, son relaciones públicas y que ellas son las primeras prescriptoras que van a hablar de tu marca. Sí, yo es precisamente uno de los aspectos de la campaña de que menos se habla, porque tiene una relevancia a priori menor, es de lo de los billetes de autobús, que simplemente para explicarlo aquí, y especialmente en Avas, que trabajáis en medios, nosotros lo hacemos con Mediacom, en el caso de nuestra marca. Nosotros al tercer día de lanzar la campaña se había convertido en viral, era masiva, y empezaba a haber algún mensaje, incluso como los que poníamos como meme en redes sociales de tenemos que vernos ya, y salía en Robin dándole a Batman, ¿no? Bueno, Batman a Robin, sería un poco raro al revés, salía dándole y diciendo basta, y además nos dábamos cuenta de que si seguíamos poniendo todo el dinero que teníamos previsto invertir en la campaña en darle más GRPs, posiblemente íbamos a conseguir el efecto contrario, que era que la gente se cansase y estuviese harta de la campaña, ¿no? Entonces, al tercer día de lanzar la campaña, y aquí agradezco a nuestra agencia de medios, Mediacom, pero estoy convencido de que Avas también habría tenido la misma generosidad, nuestra recomendación fue, oye, señores, esta campaña, ahora si seguimos poniendo más dinero, es tirarlo a la basura. Quizá lo mejor que podemos hacer es cortarla, que no vuelva a aparecer más. La campaña ya estaba en los móviles de la gente, o sea que eran los principales difusores, y fue cuando descolgamos el teléfono y fue muy rápido, se nos ocurrió, además en una conversación de cafetería, básicamente con el equipo de Lebornet, oye, ¿qué hacemos? ¿Y si lo reinvertimos en billetes de autobús y así la gente se ve más y tal? Y en ese mismo momento, o sea, lo cuento porque es como muy ridículo, pero yo me metí en LinkedIn, puse Alsa Brand Manager en LinkedIn, y salía un chico majísimo, José Bernardino se llamaba, y dijimos, oye, a ver si tiene el teléfono, lo tenía puesto, y descolgamos el teléfono, le llamamos, y una semana después
salimos con una página en El País y una en El Mundo, fue la única forma en la que lo quisimos difundir, además dándole como un tono de rigor y de seriedad y demás, en el que dijimos, oye, agradecemos que hayáis difundido tanto la campaña, como ahora es vuestra, pues todo el dinero que no hemos invertido y que queda por poner sobre la mesa, hemos habilitado cupones de descuento para Alsa, en los que tú te metías en la web, ponías el cupón, y fuese Supra Premium, yo voy mucho a Bilbao, por eso me conozco bien los autobuses, pero fuese el autobús que fuese, te lo pagábamos. Entonces, una de las cosas más interesantes para mí de la campaña es que el hecho de que se convirtiese en una campaña de relaciones públicas favoreció que 2.000 personas pudieran encontrarse con los suyos. Exactamente. Me encanta, ¿no? Por eso te lo quería destacar, y sobre todo porque para que entiendas cuál fue el pilar clave de las relaciones públicas en ese sentido, que tú tampoco lo veías tanto. ¿Puedo dar un punto de vista sobre este? Por supuesto. Es que la verdad que para mí, yo lo sentí igual. La campaña, debo decir que viendo vuestras dos campañas estaba ahí en la esquina un poco así. Todavía, después de haberlas visto 1000 veces, todavía me toca en el corazón, pero a mí lo que más me gustó de esa campaña fue ese movimiento. Y yo muchas veces lo he hablado con el equipo, llegan ideas, llegan oportunidades, sobre todo este concepto, oportunidades que dices, vamos a saltar en esto, pero tu marca no pertenece a esa oportunidad. Y es lo que los anglosajones llaman el walk the talk, ¿no? Si tú de verdad estás vendiendo esto, que por detrás lo estés apoyando. Y cuando hiciste este movimiento, y dije, y a modo personal, en mi opinión personal, dije, ahora me lo creo, ahora me lo creo, esta gente va en serio. No deja de ser utilizarla, o sea, ser consecuente con el mensaje que estás lanzando, Eso que es un poco el termómetro que marca siempre PR. Para mí, ese termómetro tiene que estar, o por lo menos en IKEA se intenta trabajar desde el principio. Puede surgir a lo largo de la campaña, por supuesto, y yo creo que siempre va a ser agradecido por el consumidor, porque no deja de ser justo eso, o sea, que estás siendo consecuente con tu mensaje, y te da muchísima credibilidad y te hace conectar mucho más con la marca. Pero para mí, desde un punto de vista de PR, tanto el insight como el análisis, como el hecho de ser consecuente con ese mensaje, tiene que estar planteado desde el principio. Si no, se queda en una mera campaña de Navidad, al uso. O sea, yo creo que PR es lo que pone para mí es un termómetro. La parte de credibilidad y prescripción. Sí. Es lo que marca mucho más la diferencia. Sí. Cuéntanos, ya que estás hablando de la campaña Familiarizados, ¿cómo nace el briefing? O sea, ¿cómo lo pedís? ¿Qué pedís? ¿Qué queréis? Y si hay, perdona, esa petición de quiero romper, o sea, quiero realmente ganar un premio con esta campaña, ¿no? ¿Cómo lo planteáis en vuestra casa? ¿Hay esa cultura de ganar premios? En IKEA hay cultura de ganar premios porque, bueno, trabajamos con una agencia de publicidad que gana premios a borbotones, que es Macam. Entonces yo creo que está más en su cultura que en la nuestra. Nosotros nunca planteamos un brief para ganar premios. De hecho, nos hemos estado planteando durante varios años prohibir presentar los casos a premios, porque hay muchas veces que se pierde el foco de la necesidad. Sí, de la necesidad, de poner al consumidor en el centro, ¿no? Esto que hablamos, se me llena la boca con todo esto, y si al final el foco lo desvías a quiero ganar un concurso, pues te alejas del foco que sigue siendo el consumidor. Definitivamente no lo hemos hecho, pero en ningún momento se da un briefing o con el objetivo de ganar un premio. En nuestro caso, o sea, yo gestiono en mi persona se concentran tanto el área de medios pagados como medios propios como medios ganados, es decir, tengo el POE, gestiono toda la parte de POE. Entonces a mí me resulta súper sencillo hacer planteamientos desde el punto de vista de medios pagados, desde PR, o trabajar pues canales propios dentro de una misma estrategia. Y nosotros trabajamos con muchos, que se lo comentaba antes a ellos, que igual también se pierde un poco de frescura, porque no podríamos haber hecho jamás una campaña como la de KFC, pero trabajamos con mucho periodo de antelación. El briefing se da a todas las agencias de comunicación, o sea, de PR, contenidos, medios, redes sociales, o sea, todo el pool de agencias que trabajan con nosotros se sientan conjuntamente y se les entrega el briefing, y ellos tienen que trabajarla de forma conjunta,
y el debrief y la solución o la estrategia se presenta de una única vez y con todo el paquete, o sea, eso es maravilloso verlo. Si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo porque funciona fenomenal y los beneficios son muy buenos. Pero es verdad que con el área de PR siempre hay que explicar un poco más. Es una disciplina muy compleja la gente se piensa, o sea, la demanda que se hace desde, lo que comentaba un poco antes, la demanda que se hace desde dentro de la compañía siempre es, quiero salir en el periódico, sí. y limitamos el PR a quiero salir en el periódico. Sí. Y hay que explicar que es mucho más que eso y que también la marca tiene que ofrecer pues eso, la relevancia, muchísimas más cosas para salir en un periódico, que estamos compitiendo con noticias brutales cada día, o sea, y la competencia no es... Voy a dar un aplauso. No, pero es verdad, a mí yo que trabajo en el área de PR dentro de la compañía, me resulta súper complicado dentro de la casa hacer este trabajo de concienciación al final. Entonces, esta campaña sí que nació con ese brief y de hecho fue el área de PR el que movió un poco todo el concepto, toda la analítica, la selección del insight y se fue calentando muchísimo antes de lanzar el spot en televisión, se fue calentando con eventos donde se presentaron los estudios, como abonando poquito a poco el terreno para luego pegar el petardazo que luego los señores a otros les sale solo, ¿no? De Rúa Vieja nos adelantaron por la derecha, pero sí. No, también lo comentábamos, que al final o sea, no lo veíamos, nos preguntaba Pablo, ¿qué tal sentisteis la competencia? Era como, bueno, para mí es más una competencia, porque al final es un mismo insight, que nos parecía un insight, yo creo que igual vosotros, o sea, es un insight súper importante y ya sabemos que los OTS en el mundo de la publi son importantes, la frecuencia es importante, así que cuanto más mensajes les lleguen, o sea, más veces es mucho mejor. Yo creo que Alejandra hizo una cosa que a mí me parece importante y en el caso de KFC yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene la campaña. En las grandes multinacionales donde tenemos tanta gente, habitualmente empezamos a trabajar las campañas con un montón de tiempo, ¿no? Bajo la premisa de que el tiempo es oro y de que así damos muchísima más seguridad a todo el mundo y llegamos mejor preparados. Yo en los últimos tiempos estoy empezando a pensar que el tiempo es justo todo lo contrario del oro, que no sé lo que es, la mirra igual, no lo sé, pero bueno, el tiempo es mirra. En este caso, porque en las multinacionales cuando tenemos que aprobar una campaña, desgraciadamente, en el caso de la creatividad es opinable por todo el mundo. Sí. Yo jamás se me ocurriría ir donde un tío de finanzas y decirle, wow, te ha quedado la P&L preciosa, la has puesto con un Century Gothic que me encanta. No se me ocurriría. Sin embargo, en el caso de la publicidad sí que todo el mundo opina. Entonces, y en el caso particular de nuestro, y por eso yo creo que tiene más mérito todavía una campaña como la de IKEA, que indiques que la llevabais trabajando además desde el mes de septiembre, sí. Porque que sostengas una campaña tan potente como esta, pero a la vez tan arriesgada durante tanto tiempo, a mí me parece que tiene un mérito incalculable en una multinacional. Nosotros ahora voluntariamente estamos empezando a presentar las campañas tarde para que no haya tiempo para hacer cambios. Básicamente. Es una buena estrategia. Bueno, me gustaría también una mención especial porque está aquí la Liga. La Liga tiene un plata que lo hemos proyectado antes, es el caso espectacular. Un caso compartido con Correos, Telepizza y Baviera, quiero recordar. Y es el caso contra el racismo en el deporte. Ese es brillante, ¿no? Y también tiene un insight muy potente, recoger los verbatims de hoy en día, ¿no? de tweets para poder hacer un film basado en ello. Así que nada, quería hacer esa mención especial porque me parece que es un caso también excepcional. Bueno, pues vamos a seguir. Tengo una curiosidad, ¿vosotros vais a los festivales? ¿Habéis estado jurado o viendo casos? Yo he participado de jurado, pero bueno, una única vez en Globos, pero más para tema de creatividad, contenidos y específicamente en el área de medios. ¿Y qué os parece una sesión como esta realmente? Igualmente, lo comentábamos antes, no se ven muchas, no hay...
no se importan muchas de estas sesiones que yo creo que son súper enriquecedoras, porque es verdad que luego te entran ganas de ahondar un poco más en los casos, investigar, porque sabes que detrás de esto hay muchísimo más trabajo del que ves en 3 minutos de un vídeo, pero nos parece súper importante que lo hagáis. De hecho, sí, agradeceros que hayáis montado. No, es verdad, o sea, no tenía trampa la pregunta, era no será. Bueno, pues tal cual. Pero yo creo que es una pregunta súper relevante, porque en particular dentro de los anunciantes, cuando preguntas si vamos, a título personal puedo admitir que he ido a todos los que he podido, que es todos los que están en España principalmente, y si es en Madrid mejor. Sin embargo, yo creo que el tema de los premios sigue siendo un tabú dentro de los anunciantes, o sea, o un arma de doble filo, por lo menos. Alejandro lo decía, pero es cierto que cuando una campaña gana muchos premios, o se convierte muy famosa también por la presencia en los certámenes, y las personas que están dentro de un equipo de marketing o de PR o lo que sea acuden a estos certámenes, como sigue siendo poco habitual que se haga, y como todavía los premios siguen siendo habitualmente un show de agencias, creo que en muchas ocasiones se convierten, ya luego, no diría tanto como que se vuelven en contra internamente, pero sí que es cierto que el valor que le damos quizá dentro del público exterior o que se le da dentro de las agencias, por supuesto que no es el que se da en los anunciantes. Eso es. Yo, construyendo sobre tu punto, llevo ya unos añitos, y para mí siempre ha sido como un momento pereza de, mira, tengo muchas otras cosas mejor que hacer que ir a un festival. Sin embargo, en los últimos años, y aquí se está demostrando, creo que son fuente de inspiración y de aprendizaje, y que tenemos la suerte de estar en una profesión que está en constante cambio y que necesitamos aprender. Y gracias a este tipo de ejercicios, desde luego, se puede aprender mucho. Vamos, cuando estaba viendo los casos de mucha gente de KFC de aquí, pensaba, pues ojalá salgamos todos de aquí motivados, con ideas, porque es que te abre los ojos y la forma en la que lo entiendes, o escuchar a alguien decir una cosa que de repente el cerebro te hace, oh, no lo había visto así, me ayuda a conectar. Entonces, cada vez internamente se convierte en algo que tiene más peso. Es cierto que está todo ese momento agencia y farándula que no nos gusta tanto, pero si tú al final tienes claro tu objetivo cuando vas a estos sitios, creo que es grandísimos foros para gente dentro de nuestra profesión. Sí, y quizá también actúa como una vía de prescripción, ¿no? Yo estoy pensando, nosotros por ejemplo ahora estamos trabajando con la agencia china también, y hay una campaña excelente como la suya, que el año pasado ganó el CDC, ese más viejo, que es una campaña que a nivel público general, cuando ganó el CDC todavía no había trascendido. Pero el hecho de que la propia industria, cada uno de nosotros que ejerce como difusor de estos casos que vemos y demás, acabó haciendo algo que me parece muy curioso, que es la campaña se popularizó después de ganar el premio. Entonces también actúa como prácticamente label de calidad no lo sé, al trabajo que has hecho, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando coges por ejemplo premios Eficacia, Sol, lo que sea, los grandes premios, dices, no hacemos las cosas para ganar premios, por supuesto que no, pero ojalá un día nos parezcamos a las marcas que ganan premios, ¿no? Déjame que te coja el punto y respondo a la pregunta que hacías tú, si pasamos briefings pensando en premios. Nosotros en KFC el objetivo que tenemos es que se hable, como cualquier marca, de nosotros. Pero tenemos ahí como la casuística de que tenemos que construir la categoría también, porque aquí en España nadie habla de pollo frito, ¿no? Y entonces buscamos cualquier forma para que se hable de nosotros. Y de hecho, cada vez es más importante en nuestros briefings la parte de PR, porque si el objetivo último es generar una conversación, ya no tiene que ser como vasos descomunicados de, oye, le hago el brief al de PR, al de digital, sino que tienen que estar integrados en todo momento. Entonces, nosotros no pasamos briefings diciendo, oye, esto tiene que ganar un premio, pero sí que decimos, nos encantaría, porque son grandes escaparates para la difusión de mensajes que muchas veces la campañita que hicimos nosotros del discurso en red tuvo una inversión de 15.000 euros y a partir de salir en festivales mucha gente ha hablado de ellos. Es verdad que mucha gente que habla de ellos puede ser de la industria y no es el consumidor final,
pero es una puerta de entrada, ¿sabes? Entonces, poco a poco, nosotros sí que ponemos ese reto a creatividad porque también creo que les ayuda a ellos a esforzarse, ¿sabes? Siempre tienes que llevar el balance de, oye, que no se pierda lo que tú quieres conseguir como marca, ¿no? Como Guardián, pero creo que les ayuda a ellos a hacer ahí un poco de challenge. Yo egoístamente la sesión esta, creo que es muy enriquecedora para todos, pero también para entender realmente qué se hace o qué es un caso de PR o cómo pueden trabajar las relaciones públicas, ¿no? Y cada vez más, desde nuestro punto de vista, es imprescindible a nivel 360, o sea, al final en cualquier campaña, sea de publicidad o sea de lo que sea, siempre si la arropas con una estrategia de relaciones públicas va a ser mucho más brillante, ¿no? Entonces esto también es un poco para pensar, ver y abrirte la cabeza de qué cosas se pueden hacer, ¿no? Pues el tema, por ejemplo, el objetivo es que las demás hablen, no que la marca hable, ¿no? Bueno, ya me adelanto, el gran premio de todo lo que hemos visto, hay oros. Vamos a ver ahora, vamos a cerrar el debate con el gran premio del Festival de Relaciones Públicas, a ver si estáis de acuerdo con cuál es. Pero bueno, al final ese ingenio, esa capacidad de conseguir con un insight, con un medio o con algo diferente que no se haya hecho nunca la conversación en los demás y la prescripción de los demás, ¿no? Bueno, yo puedo seguir preguntando, pero como nos quedan 15 minutos, si queréis alguno hacer preguntas, será un placer. Así no solamente pregunto yo, ¿vale? Si hay alguna pregunta, bueno, pues nuestro amigo Jesús. Así, a pelo. Sí. Por ejemplo, las campañas de Lola siempre llevan 3 y 4 agencias de comunicación trabajando de distintas cadenas incluso, para conseguir que una gran idea además tenga la repercusión que tiene mundialmente, desde presupuestos a lo mejor no tan grandes, muy grandes en producción, pero muy pocos luego en difusión y mucho en publicity. Eso desnivela mucho el trabajo que estáis diciendo que hacéis los demás, que es inversamente proporcional a lo que hacen ellos. Es decir, que vosotros hacéis una campaña convencional con algunos aportes integrados y demás, y luego, en todo caso, impulsa la comunicación. ¿Creéis que eso va a cambiar en los próximos tiempos, tanto en vuestras marcas, en cualquiera de vuestras marcas, habida cuenta del resultado y de cómo trabajan otras marcas, el impacto de lo que hacen, el impacto de la creatividad que hacen o de la táctica, porque lo vuestro fue una acción táctica prácticamente, ¿no? Oye, o sea, la pregunta es si la parte de PR va a ganar más peso en las estrategias, o si fuese esa la pregunta, yo creo que cada vez más, porque nosotros no competimos, yo no compito con Burger King, no compito con McDonald's o con Interpizza, vosotros no competís solo con vuestros, digamos, competimos entre todo el ruido que hay mediático, y creo que cada vez más el objetivo tiene que ser generar conversaciones, y por eso la parte de PR tiene que estar ya no casi integrada en esos briefings, sino casi liderar muchas veces esos briefings. Realmente sí que va a seguir existiendo desde mi punto de vista acciones o campañas mucho más tácticas, en nuestro caso, por ejemplo, vender una promoción en concreto, y a lo mejor ahí los roles cambian por no involucrar a todas las partes, pero sí que tiene que cambiar un poco el paradigma de cómo se trabaja. Y en cuanto al tema de la inversión, el famoso working, non-working, ¿no? Mete 70% en medios, 30% en producción, lo marca un poco también, y este es mi punto de vista, la idea que hay encima de la mesa. Es decir, por ejemplo, esta mañana escuchaba a Fernando Machado y el hombre contaba el caso del Proud Whopper, y todo aquello empezó con una página de publicidad en el New York Times, que eso en términos de creatividad y producción pues es muy modesto. Y en cambio se convirtió en la campaña más hablada de la historia de Burger King, ¿no? Entonces, hay reglas que están bien seguirlas, pero las reglas para mí, y mi equipo me conoce, vosotros me conocéis, están un poco también para romperlas. Entonces, tenemos la suerte de que el paradigma creo que va a ir evolucionando en nuestra profesión. Yo creo que lo que dices es súper interesante. Yo creo que no hay una fórmula exacta para tener un impacto brutal en una campaña. De hecho, la semana pasada estaba aquí Jauma, no recuerdo el apellido, de Estrella Damm, con Oriol Villar cantando alemán, y esto es comentando el caso de Estrella Damm, y dijeron algo que a mí me pareció súper interesante, porque me parece que ejemplifica yo creo que una de las virtudes especiales que hay que tener al lanzar una campaña. En nuestro caso de Rua Vieja poníamos el caso de Alsa, pero me llamó mucho la atención porque lo decían como entre risas, pero me parece una brillantez que lo admitiesen, que decían ellos en la campaña este año hicieron 2 actos, el acto 1 que es con la canción de la chica y el 2 que es con todos los activistas y demás, ¿no? Y alguien preguntó, oye, el primer vídeo
salió un montón en la tele, el segundo no. Y lo que dijeron fue, es que el primer vídeo estaba funcionando tan bien que decidimos que el segundo dejaba de ser tan relevante y poníamos el dinero en el primero. O sea, se agotaron los recursos, pusimos más acciones a raíz del primer vídeo, ¿no? Entonces, el ser capaces también de, a tiempo real, ir cambiando y desarrollando nuevas iniciativas, le da una riqueza mucho mayor a una campaña que cuando está muy estructurada en porcentajes, en que vas a dedicar a cada una de las disciplinas o lo que sea. Es muy complicado cambiarlo porque ha habido un montón de gente que lo ha probado por el camino, pero yo creo que no hay nada más inteligente que cuando ves cuándo nace tu hijo, el saber determinar qué es lo que le gusta verdaderamente, ¿no? O cómo lo interpreta la gente. O sea, porque yo creo que las campañas, y en el caso de Estrella es lo que veas, no son solo de quién las ha pensado, sino es cómo las entiende cada uno que las ve, ¿no? Entonces, yo no sé si se va a dedicar más recursos al PR o no. Yo espero que si se haga, por ejemplo, como lo está haciendo IKEA, que no es a base de ocurrencia. Yo creo que el problema que puede generar el pensar todo desde PR o todo desde el premio, lo que sea, es que funcionemos a base de ocurrencia, que digas, qué buena idea, pero la miro en un largo plazo y quizá no la entiendo tanto. En el caso de IKEA, yo creo que tienen excelentes ideas que nunca son ocurrencias y que son sostenibles en el tiempo. Entonces, si verdaderamente se empieza a amplificar de otra manera, que sea con el criterio que lo hace, por ejemplo, los compañeros de IKEA. Muchas gracias. A mí me gustaría también, Jesús, darte mi opinión, y perdona Alejandra, ahora sigues tú. Bueno, hay datos que reflejan que sí, o sea, hay datos que reflejan. El estudio de Scope acaba de revelar que hay un 20% más de inversión en relaciones públicas. Hemos hablado de credibilidad, hemos hablado de reputación, que son, ¿no?, pues esas líneas claras donde trabajan las relaciones públicas, pero hay una parte fundamental y es la experiencia con el consumidor, las relaciones públicas de verdad, las de tocarte y las de sentirte. Al final las marcas están perdiendo credibilidad, están perdiendo pues esa lejanía, ¿no?, esa reputación, y cuando un consumidor te toca, te bebe, participa contigo, está en le das un juego para que juegue en casa con su familia, cuando trasladas esos códigos a una parte más de contacto, eso son relaciones públicas que hoy en día son las que más te llegan, ¿no? Cualquier parte experiencial es mucho más recordada que algo que tú has podido ver, ¿no? Entonces, en ese camino y por ahí, evidentemente también creo que tiene mucho que hacer las relaciones públicas. Nosotros, perdona Alejandra, tenemos un indicador en la compañía que sacamos siempre a reducir cuando creamos plataformas y demás, es la asertividad de las mismas. Y creo que es un medidor que parece a priori difícil de medir, pero es en una cabeza que no es creativa per se, como puede ser la mía o cualquiera de la de mi equipo, cuando nos presentan algo es cuántas ideas somos capaces de apuntar en una hoja de forma directa, ¿no? Nosotros tenemos que vernos más, por ejemplo, cuando nos plantearon la plataforma, ha cambiado todo lo que hacemos. Ya nunca regalamos un vaso en un pack en un supermercado, hacemos dos, ¿no? Yo pensaba esto, y yo creo que es muy importante llevarlo hasta las últimas consecuencias, el propósito de la plataforma que muestras. A mí cuando, por ejemplo, la plataforma de la que hablo anteriormente, Sé Más Viejo, de Adolfo Domínguez, cuando verdaderamente me tocó, fue cuando fui a comprarme un jersey a uno de sus probadores y tenía en la etiqueta puesto, si no te gusta de verdad, devuélvelo. O sea, tenía puesto esto. Entonces digo, ostras, han pensado en cada uno de los puntos de contactos que van a tener con el consumidor. Y las buenas plataformas son las que son capaces de llegar a eso. Las acciones, o sea, entiendo que para cualquier agencia ahora mismo currar con IKEA, con un Adolfo Domínguez, con KFC o con Rovieja, es un privilegio, porque es fácil sacar 200 ideas. Yo creo que pasamos una hoja y cada uno de nosotros sabríamos escribir decenas de ideas para IKEA, mejores, peores. Vuelvo a la pregunta, y creo que sí, bueno, estoy convencida de que sí. El consumidor cada vez demanda más que la marca sea un poco activista, ¿sabes? Como deja de contarme historias y deja de meterte en mi vida y de darme consejos o incluso decirme qué tengo que hacer y haz algo real. O sea, cada vez nos demandan pues que nos involucremos más, no sé si por suerte o por desgracia de los momentos que nos están tocando vivir en términos políticos y toda esta historia. Es verdad que los que trabajamos en publicidad siempre decimos, bueno, no somos cirujanos, no trabajamos a corazón abierto, no hacemos nada importante, pero no es verdad, la publicidad normaliza cosas
pues hablas de racismo o hablas de la campaña de I like my balls, o sea, normalizas cosas que de otra manera al consumidor, a la gente de la calle no les llegaría, no las aceptarían como parte de su vida, de su día a día, y eso hace la publicidad. Y entonces la marca tiene una responsabilidad con respecto a eso. Y cada vez nos demandan que nos metamos en más cosas políticamente no correctas, ¿no? Nike ha hecho una campaña súper buena también contra el racismo, como muy sin saber qué es lo que va a pasar con su producto. Entonces, desde el momento en el que nos demandan eso, y creo que las marcas lo vamos a ir haciendo, vamos a ir entrando a ese juego cada vez más, creo que el área de PR tiene muchísimo que decir ahí, tanto para apoyar el principio del insight que se maneje o el propósito de marca que se maneje, como para gestionar con las crisis que vengan del lanzamiento de ese propósito. Y bueno, sí, la verdad es que yo no llevo mucho trabajando para IKEA, pero yo lo vivo como una suerte también. Me imagino que no todas las marcas tienen la misma facilidad para lanzar según qué mensaje, y para mí es una suerte trabajar en esta marca, me parece un marcón. Pero bueno, es verdad que este año pasado se han lanzado campañas, que también lo hemos hablado antes, hubo campañas súper potentes, con insights muy relevantes para consumidor. Este año me está costando un poco más, con alguna excepción, pero me está costando más ver, pero la verdad es que el año pasado hubo insights como muy potentes en ese sentido. Nosotros también hemos visto en el día a día con nuestros clientes, y también se ve en los festivales, como lo que tú aportabas, ¿no? Las marcas necesitan identificar un propósito, una causa social, y hacer algo mucho más de lo que es vender muebles o pollo, ¿no? O alcohol. En definitiva, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo. Claro, aquí habéis visto un resumen, pero no sabéis el número de piezas que había en cada una de las categorías y cómo cambia, ¿no? Y afortunadamente, o sea, que mola ver pues todos los casos que había en responsabilidad social y en bien público, ¿no? Que al final, bueno, pues es un giro. Y sorprendentemente, hace años he trabajado en la comunicación corporativa. Luego hemos estado muchos años trabajando en la comunicación de producto, muy a saco, muy intentar que todo trabajara a ventas, y estamos en una ola de felicidad, tengo que decir, en cuanto a que realmente otra vez volvemos a una comunicación corporativa siempre ligada a un producto, porque si no, el mensaje no se coge. Por ejemplo, el tema de los bigotes, ¿no? O sea, hay que buscar ese link, ¿no? Porque que lo puede hacer tu marca y no otra. O sea, tiene que ser único y exclusivo, pero siempre trabajando en un beneficio personal o colectivo, ¿no? Esto, por ejemplo, en la casa que tenemos el estudio Meaningful Brands, que lo conocéis, porque es un emblema de la casa de hace 11 años. Se trabaja en eso, ¿no? En la identificación realmente de tu propósito como marca, porque si no, pues mañana desaparecerá si a los consumidores no les importa nada, ¿no? Lo importante es que la empresa sea responsable, sea coherente, ¿no? Y que, bueno, pues por muy bueno que esté el pollo, si luego resulta pues que está siendo negligente o está teniendo un comportamiento indebido, eso no